Un saludo. Hoy vamos a ver el módulo 2, que es la parte del módulo principal que se llama análisis hidrometeorológico. Este consta de dos subunidades. Uno es los análisis de precipitación de caudales y el otro es los análisis de infiltración de escorrentía superficial. En la unidad de análisis de precipitación de caudales, el especialista va a adquirir conocimientos técnicas para evaluar métodos de precipitación. Entonces vamos a aprender cómo se maneja la metodología de polígonos de Thyssen, métodos de isoyetas para hacer un análisis para obtener caudales promedios con base a unos registros históricos que se manejan de lluvias. También vamos a aprender a manejar los análisis probabilísticos y estadísticos para registros de precipitación. Entonces aquí el estudiante va a tomar las herramientas que adquirieron en su programa, por ejemplo los cursos de estadística descriptiva y estadística inferencial, y manejar algunos paquetes estadísticos como el StatGraphics, el SPSS, para manejar registros históricos. Es importante en una cuenca hidrográfica porque manejar registros históricos, porque vamos a mirar no solo el comportamiento que ha tenido esa fuente hídrica dentro de la cuenca en periodos secos, periodos de lluvias. Entonces ahorita tenemos no solo los programas de la gestión de amenazas, riesgos y desastres, entonces es un elemento también importante para no solo en la parte de cuenca, sino dentro del capítulo de emergencia y riesgos de desastres. Aquí vamos a aplicar criterios, las 4 técnicas de distribución que aprendimos, la normal, la Pearson 3 y la de Gamble, donde vamos a aprender a aplicar no solo cómo se analizan periodos de retorno, riesgos de falla, las pruebas de bondad y ajuste, que en este caso trabajaremos con la metodología Kolmogorov-Smirnov, que son técnicas cuando estamos procesando información o registros históricos mayores a 30 años, que es diríamos una garantía para hacer un buen pronóstico, una buena proyección, un buen estudio o un buen diagnóstico del comportamiento de las lluvias en una cuenca. También se le va a hacer van a adquirir cómo se le hace un tratamiento a la información hidrometeorológica. Entonces aquí vamos a aprender las directrices que nos da la OMM como organismo rector internacional, y donde delega acá en Colombia al IDEAN, que es el Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, donde ellos establecen que para cualquier registro, estudio, diagnóstico que se haga acá en el país, sea tanto en el sector privado como en el sector público, hay que hacerle un tratamiento a esa información hidrometeorológica, que son los ajustes, correcciones, donde vamos a aprender a hacer cómo se hacen los análisis de homogeneidad, empleando los software de MQC, los métodos de Van Kendall, que son para hacer todos estos tipos de análisis e interpretación de esta variable meteorológica. En la unidad de análisis de caudales, acá el estudiante de la especialización van a aprender cómo se hace una curva de duración de caudales, que esto es importante. Esa curva de duración de caudales es el análisis hidrológico que me genera una lluvia en una fuente hídrica para saber cuánto volumen, cuánto caudal, cuánta lámina se está generando tanto en periodos de lluvias como periodos de sequía. Hay que tener en cuenta que aquí en Colombia nosotros manejamos criterios de lluvias a condiciones bimodales o monomodales dependiendo de su ubicación geográfica. Entonces, cada región en Colombia el comportamiento de lluvias es diferente. Entonces, aquí vamos a tener una variación, los conceptos de variación climática y cambio climático, que son los fundamentos que aprendemos en el módulo 1. También vamos a aprender a hacer esas curvas de duración-frecuencia, las IDF. Se le conocen que ese también es el método que maneja en Colombia el IDEAN para ajustar cuántos son las posibles, por ejemplo, las máximas crecientes, máximas avenidas o proyección de las sequías, por ejemplo, para programas de regulación de embalse, control de inundaciones, para la parte de disponibilidad de agua, abastecimiento de agua. Entonces, estos son elementos que uno analiza de esa variable meteorológica que es la precipitación. Me va a definir qué tendencias, cuáles pueden ser los posibles caudales que tengamos en una periodicidad a 2, 5, 10, 20, 50, 100 años. Entonces aquí para hacer esos programas, por ejemplo, en la toma de decisiones, cuando uno hace los programas de simulación, cuando aplicamos, por ejemplo, un programa de simulación, el GRAS, el GHSM o el MAI, me da elementos de juicio o fundamentos para una buena toma de decisiones, cuál podría ser un pronóstico o una proyección de un caudal esperado con una lluvia, con base a un registro histórico de lluvias. También dentro de esa unidad de análisis de precipitación de caudales, vamos a aprender a evaluar
los métodos de Servicio de Conservación de Suelo de los Estados Unidos, o el método USDA o SC, o también se le conoce como el método racional, donde van a aprender cómo se evalúa los modelos de lluvias que plantea el Servicio de Conservación de Suelos de los Estados Unidos, que es una metodología que se aplica en Latinoamérica y en Colombia está convalidada y homologada por el IDEAN, y se les da dentro de la parte formativa de los cursos no solo de hidrología, meteorología, hidroclimatología, donde vamos a aprender parámetros como obtenemos el número de curva, la precipitación efectiva, la humedad antecedente, las condiciones de esos parámetros de variabilidad de acuerdo al grupo hidrológico y los tiempos de concentración que se generan en una cuenca. ¿Todo esto con qué finalidad? De evaluar caudales máximos posibles que se generan en una cuenca y también podemos estimar cuáles son los caudales ecológicos. Aquí se parte también del principio tomando en cuenta lo que cae una lluvia en una región, esa variable meteorológica, cómo la transformamos en láminas de milímetros para pasarlas a unidades de volumen en metros cúbicos por segundo o en litros por segundo. La otra unidad, que es los análisis de filtración y escorrentía, es importante tener en cuenta cuando nosotros evaluamos este concepto de infiltración que se genera no solo en los suelos de una cuenca hidrográfica. Cuando cae la precipitación, nosotros hacemos los ciclos hidrológicos. El componente del ciclo hidrológico también es la infiltración. Entonces vamos a saber que si cae una lámina, un ejemplo, 170 milímetros, esos 170, los estudios que se han hecho en Colombia, están oscilando entre el 30 y el 40% es escorrentía superficial, y entre el 50 al 70% es lo que se infiltra, es lo que va a generar lo que nosotros conocemos los niveles freáticos. Entonces el especialista va a aprender cómo se hace una red de freatimetría, cómo medimos esos niveles freáticos, que son las cargas superficiales y subsuperficiales que se generan en el perfil del suelo, que son lo que da el origen a las aguas subterráneas, a los acuíferos, a las zonas de reserva hídrica, zonas de recarga hídrica en una cuenca. Entonces aquí vamos a aprender técnicas, cómo medir, cómo calcular, cómo estimar esas infiltraciones. Entonces aquí va a adquirir para evaluar un nivel freático con escorrentía superficial y las escorrentías subterráneas, que son los acuíferos. Entonces vamos a aprender qué técnicas, qué criterios se deben hacer para poros, qué criterios debemos hacer para evaluar las capacidades de filtración, las técnicas de valoración. Y la última unidad para cerrar este módulo 2 es la transformación de la escorrentía superficial. Entonces vamos a aprender a manejar técnicas de los hidrogramas unitarios e instantáneos, los hidrogramas sintéticos. Entonces vamos a conocer las técnicas de Clark, las de Snyder, el WIR, que se le conoce el hidrograma unitario instantáneo como tal, y los hidrogramas S. Con eso, ¿qué nos da? Para hacer conceptos y evaluaciones con base a registros de precipitación, la estimación, la proyección de las máximas avenidas. Entonces aquí el estudiante también va a adquirir cómo se maneja la técnica o el método de crecientes de avenidas, que nosotros conocemos como el método de Muskingum. Esta metodología de transformación de escorrentía superficial es importante para cuando se hagan programas, por ejemplo, para almacenamiento de agua, hacer reservorios, hacer pequeños lagos a condiciones naturales, la regulación de los embalses, tanto naturales como artificiales, que se manejan teniendo en cuenta los datos, los registros históricos de precipitación que se generan en esa cuenca. Eso más o menos es, a grosso modo, todo el contenido de los dos módulos propuesto para desarrollar el módulo de análisis hidrometeorológico en la especialización de ordenamiento y gestión integrada de cuencas hidrográficas.